Buenos días, estamos con un nuevo episodio de Voces de Montaña. Tenemos hoy día a una gran personalidad del montañismo en Bolivia, del andinismo, una persona que ha abierto muchas rutas, muchas primeras ascensiones en las montañas bolivianas, con un recorrido pues increíble. No solamente en alta montaña, también en la Amazonía, en los desiertos. Y uno de los pioneros además en el turismo de aventura. Gracias a él pues se manejan ahora muchas de las rutas turísticas han sido desarrolladas por él y, y sus compañeros. Y tengo realmente mucho gusto en presentarles a Alain Messili. ¿Qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Yo bien, muchos saludos también para las voces de montaña, que me parece un título estupendo y un gusto estar contigo, obviamente, ¿no? Sí, es un Ya gusto, Alain. justo Después delante de de las tantos montañas. años estamos conversando, ¿no? Sí, Muchos años. Bueno, Alain, me gustaría que empieces a contarme primero sobre tu vida. Em, ¿Dónde has nacido? ¿Cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia? Y luego nos relates cómo has llegado a Bolivia. ya, ya. Bueno, soy un hombre con 75 inviernos, no voy a decir verano, porque es muy trillado. Con 75 inviernos, porque nací en febrero, Ajá, en invierno, ¿no? Justo un poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, nací en París, ya, pero he vivido más que todo mi niñez en África, ya, fundamentalmente en Argelia. Y era una época en que había una guerra de liberación ya, contra los franceses ajá, y mi padre era pues de una de esas organizaciones entonces de liberación nacional. ya. ¿Tu Eh, papá era francés o era? no, mi papá era argelino, árabe, Ya, y mi mamá era francesa. ah, ya, Entonces yo soy un pied noir, pie negro, pie negro, sí. porque ahora los migrantes binacionales, así se los llama mantequilla. No sé Mantequilla, por qué, pero así se los llama, ¿no? ya, Pero a nosotros pie negro, a pesar de que no los tengo negro, pero pie negro porque finalmente éramos como unos mestizos, pero blancos. ajá, Mestizos en la medida en que mm, en Argelia, que era entonces una colonia francesa, ajá, como casi un departamento francés, ujú, y los verdaderos árabes eran más adentro, ¿no? De Argel, eran más allá de la Casbah. Y la mayoría, muchos al menos, eran de matrimonio binacionales, como obviamente eh, termina, ajá, que la gente se van mezclando, se van casando ya, entre dos nacionales sí, y nosotros nacimos de ajá. eso, ¿no? Hay un mestizaje, Es un mestizaje, sí. sí. También ocurre a nivel cultural. Sí, ocurre a nivel cultural porque yo, mi primer idioma, si bien fue el francés, en Argel automáticamente me han obligado, me han enseñado el árabe, Ajá, que era el idioma entonces que el FLN, el Frente Nacional de Liberación de entonces, ya, obligaba a los niños a hablar su idioma, lo ya, cual era normal. Y luego, después del año 61, me parece, eh, eso va hacia muy lejos atrás, entonces puedo perder fechas y momentos precisos. Volví a Francia, mi tío, porque mi padre murió en esa guerra, mi tío me trajo a Francia. ah, ya,
en un barrio que se llama Belleville, que existe, un barrio de París, un barrio que ha cambiado totalmente desde entonces, pero que era un barrio típicamente árabe Ya. en el centro de París. Ajá. Y de, de meses en meses, años y años, fui el centro de reeducación donde entonces se metía a los árabes o a los pieds noirs para francisarlos de Ah, alguna manera, ya. ¿no? Ya. De allí que mi nombre, que no era el nombre que, o sea, mi nombre lo han cortado en dos para que pierda su sentido árabe, ¿no? Ajá. Ya. Porque en realidad era Misili que Messi. Ajá. Entonces lo han cortado y se han guardado Messili, que se parece más italiano que francés, pero en Ajá. fin, así sucedió. Y la montaña, si, yo soy, toda mi familia ha sido gente del mar. Ya. Soy el único que finalmente se decidió por la montaña. Ajá. Y he conocido Chamonix, donde ya empecé a hacer montaña, que es la meca del montañismo, podríamos decir en Europa, ¿no? Sí, bueno, casi en el mundo, ¿no? Casi en el mundo, pero bueno, ahora hay otras mecas, como en Nepal, Sí. pero bueno, en ese entonces Chamonix era donde todos los alpinistas del mundo tenían que encontrarse en los Sí. Alpes franceses, italianos, suizos, Mm. donde compartimos una serie de fronteras. Bueno, para hacer un paréntesis y para un poco explicar a nuestro público que no es muy conocedor de la montaña, decir que realmente la actividad de montaña empezó en el Monte Blanco, Sí, ¿no? Y Chamonix, digamos, es la capital que está frente al Monte Blanco exacto. y fue por el pedido de un noble francés que quería llegar a la cumbre Ujú. y En, lanza, en 1768, sí, si recuerdo bien. lanza una recompensa a quien encuentre el camino a la cumbre. Exacto. Y ahí empieza, digamos, tanto el alpinismo deportivo, ¿no? De gente que quiere subir la montaña, por el deporte, por la actividad, como la profesión, Sí, ¿no? Los sí, campesinos del lugar que eran conocían los guías valles entonces, se claro. convierten en guías. Sí, Entonces es realmente en los valles de Chamonix donde nace tanto el deporte de la alta montaña como como el el... esquí también, de alguna manera el esquí Sí, de montaña, ¿no? sí. Porque el esquí, bueno, eh, viene de los países nórdicos, pero Ujú. entonces en los años 20, 1920, perdón, en los años 20 hay una especie de, em, de grandes publicidades en Europa para el esquí, que era una cosa totalmente nueva. Ajá, Y era forzosamente esquí de montaña porque sí. las estaciones de esquí todavía no No existían, existían, ¿no? claro, sí. Entonces, ahí se tenían que subir por el mar de hielo, Ujú. que es mer de glace, Sí, y era impresionante, ajá, no había mucha gente en esa época, la montaña, incluso en mi propia experiencia de los años, hablamos de los años 65 por ahí, 1965, ahí es que tú te vas hacia la montaña. es donde sí hay una zona cerca de París que se llama Fontainebleau, donde son rocas, es como un desierto de rocas, Ujú, donde ahí se aprende a escalar. ujú, Y es una zona muy conocida de todos los alpinistas, ujú, donde se entrenan a hacer escalada, pero obviamente no hay hielo, no hay, es pura roca, ¿no? ajá, Entonces, de a poco, pues me llevó a hacer montaña. En esa época eh, teníamos material muy rudimentario, ya, material básico, muy pesado. ujú, Y por decir, 10 mosquetones pues ya seguro, pesaban su buen kilo, ¿no? sí, Mientras que ahora 10 mosquetones pesa tal vez unos 200 gramos, sí, 300 máximo. gramos Ah, máximo. Entonces la diferencia era muy, muy diferente en mi época.
debido a que todo el material técnico de entonces era más un material experimental y en desarrollo también, que sea el piolete, e incluso no existían los dos pioletes, existía un piolete y vino después el piolete con el puñal. Ajá, ya. Era un puñal y un piolete para subir las rutas consideradas muy difíciles Ya. en hierro. Un puñal. Un puñal. Sí, entonces el piolete de la mano derecha y el puñal de la mano izquierda. Y eso se puede ver en internet, en toda la historia del alpinismo, que entonces sí, de alguna manera seguíamos siendo pioneros mientras no había ese material nuevo que empezó a aparecer cuando la montaña entró en el imaginario popular de las grandes ciudades europeas. Y después tuvimos un periodo que conocemos como Mayo 68. Claro, la revolución estudiantil. Más que revolución, ha sido una rebeldía. Una rebeldía estudiantil que llegó prácticamente a muchos países de Europa y también de América Latina, pensando en México, por ejemplo, ¿no? Y empecé a dirigirme hacia los Alpes, hacia las montañas importantes como el Grand Joas, como el Grand Capucin, en fin, una serie de rutas que hice que ya eran muy complicadas. Sí. En la época de René de Maison, de Bonatti, de mucha gente, ¿no? Que para nosotros ya eran héroes. Claro. Porque éramos changos. Claro, sí. Tenía, no sé, mis 18 años por ahí. Y realmente me gustaba y tenía toda la vía trazada para ser guía de montaña en Francia. Pero después de 1968, un poco desilusionado, ya me tomé el primer vapor hacia América Latina. Ya. En una compañía que O se sea, llama... pasada toda la revuelta. Toda la revuelta que hubo Sí. y ahora qué hago. Sí. Entonces dije, ¿por qué no América Latina? A ver, me atraían la historia de los incas, era justo en el momento de la muerte también de Che Guevara, recién había sucedido, entonces éramos una juventud muy, muy rebelde, que no aceptábamos las políticas de los viejos políticos de la posguerra, de segunda hablamos. Sí, claro. y me fui a América Latina en un vapor italiano, Italmar, que fue muy interesante. En 18 días llegamos primero a Río de Janeiro, luego a Uruguay y al final, destino final que era Argentina. A Buenos Aires. Buenos Aires, Ajá. sí. Que es como un gran país, como un gran Madrid. Era más o menos lo mismo. Se escuchaba hablar italiano como en Italia prácticamente, Sí. ¿no? Yeah. Porque esos vapores se habían especializado en la inmigración de trabajadores italianos, Yeah. más que todo, Sí. que iban de vacaciones a Italia y que volvían. El avión no se tomaba tanto como hoy. Entonces tengo la sensación de hablar, que un viejo habla realmente de una época que ya efectivamente ha desaparecido. Sí. Y de Argentina me dirigí a Patagonia, que era un lugar que en mi imaginario era el fin del mundo, al sur del sur. Sí. Hasta Ushuaia, que era entonces un pueblito de unas cuantas casas, pero con, con, con gente vestida de piel de ¿cómo se llama? Piel de animales. De animal, mutón, pucha, Mutón. Ovejas. ovejas, que llamábamos precisamente ovejeros. Ajá.
Y yo me quedé un tiempo con ellos para conocer, para ver cómo trabajaban. Y era muy interesante, pero mi curiosidad ha hecho que suba a Buenos Aires, de Buenos Aires a Santiago de Chile y de Chile, ¿por qué no más al norte, ¿no? Ujú, Hacia Bolivia. En esa época mayormente se iba por barco, ujú. Ah, ya. por el Por Pacífico, toda la costa por toda chilena, la sí. costa chilena. Ya. Pero fui por tierra para conocer, eran carreteras todavía muy malas. Había Mal. trenes todavía. Había trenes, pero tomé el tren realmente de la frontera, ¿no? Ah, ya. Sí, De la sí. frontera boliviana, Arica, La Paz. exacto. Mm, Y, y de allí había tren hasta La Paz, sí. un hermoso tren Mm. que ya no existe, Ya no existe, lamentablemente. lamentablemente, sí, porque hubiera sido muy interesante que Mm. se lo guardase, ¿no? Y he visto la primera montaña que he visto es el Sajama, Ah, ya, como una claro. Claro. pirámide gigante, todo de hielo. Ajá. Y el hielo estaba hasta la base, Sí. hasta el propio pueblo prácticamente, Ajá. ¿no? No se vivía todavía ese fenómeno del retroceso de los glaciales. Sí, claro. Entonces dije, ¿Llegaste a Bolivia así casi sin planificarlo o estaba dentro de tus no había planes? planificado, Ya. no había Pero planificado. tenías una idea de qué. No tenía realmente una idea de cómo era Bolivia. Había mirado en los mapas, pero los mapas de entonces igual no eran muy explicativos. No estaban tan bien hechas como ahora, ¿no? Y Bolivia no era un país donde la gente iba, no había turismo, No. era, era muy escaso. Y Bolivia, entonces llega a Bolivia el año 1969, Ajá. por la primera vez. Ya. La Paz era un pequeño pueblo, bueno, un pueblo, diremos, ¿no? Sí. Tenía, no sé, 300, 400 mil habitantes. Máximo. No, no, Sí, no creo que llegaba. tal vez, ¿no? Sí. En el Alto estaba vacío, no Sí. había habitaciones. Eh, entonces lo primero que hice fue ir a ver el Club Alpin, El Club el Andino, Club claro. Andino boliviano. Ajá. Y allí me encontré con gente que, bueno, francés, estaban interesados, montañistas, uff, era, era, era bueno, ¿no? Mm. Además que yo venía con todas las técnicas de entonces, con material de montaña, en fin, Ajá. porque la idea era también de hacer montaña. Claro. Sabía que había una cordillera grande, la cordillera real, eh, pero entonces llevé material para el Ujú, ver. ujú. Y La Paz me pareció una ciudad extraordinaria, una ciudad ahí al fondo de una olla, una, una ciudad pues como un nido de casas de techos rojos, unas cuantas iglesias y nada más, Mm, en realidad, mm. nada más. Sí, Cómo ha cambiado desde entonces. sí. Y me encontré con amigos que iban a ser muy buenos amigos míos. Vale el homenaje para Coco Sánchez, el primer andinista que hubo, yo creo, nacional, hablamos en Bolivia, ¿no? Ujú. Que lamentablemente falleció en el Illimani, que debe ser el año 75, 76 tal vez. Por ahí, sí. Sí, y con él hicimos muchas montañas. Ajá. Era realmente loco. Era un andinista nato, Sí, un sí. hombre un joven de mucha fuerza. Mm, Y como era la época Banzer, hablamos del 71 con la revolución del general Banzer, entonces teníamos que cuidar mucho para ir a la montaña, ¿no? claro, sí. Porque todos podíamos ser sospechados. Sospechoso, sí.
Eh, me dijiste que esa fue la primera vez que llegaste a Bolivia, Sí, la primera vez. y 69, el 69. claro, la De primera ahí vez. ¿continuaste tu viaje De o allí, esa vez, el 69, no había llevado material de montaña, obviamente, no ya, sabía lo que iba a encontrar. ya, Es cuando volví a Francia, donde trabajaba en una librería grande, François Maspero, en el barrio latino de París. Y allí ya dije, esta vez voy a llevar montaña. Entonces la segunda vez sí llevé montaña. ya? Y Hablamos del la año. segunda vez que volviste ya volviste con la idea de quedarte en Bolivia. No tanto como quedarme, pero por lo menos hacer montaña, Ah, hacer ya, mucho montaña. Pero ya, el 69 llegué en la época de Obando Torres, sí, claro, sí, el Triunvirato, ajá, si recuerdo bien, y creo que era Obando, tendría que ver el libro de historia, pero en fin, hubo una época en que era el Triunvirato y después fue Torres, Torres, sí, el general Torres. ajá, Y de allí hubo el golpe del 1971. del 71, sí, Ujú. Pero entre tiempo me fui a Francia otra vez y entonces fue el 1970, a principios de 1970, con la idea de traer material, ajá, ya, que no existía en Bolivia, ¿no? no, no había nada, No había absolutamente nada. El club andino era más porque se practicaba el esquí sí, en Chacaltaya, exacto, que sí. era entonces un glaciar, bueno, no tan interesante después de Chamonix, de los Alpes, Bueno, eh, pero era lo que había, pero era lo que había, sí, era eso, ¿no? Lo ajá, que había. Y entonces íbamos fin de semana a hacer esquí. ya, Había esquís que los alpinistas europeos dejaban y que la gente del Club Andino, que era una casa muy bonita en ese entonces, en el Prado, que ya no existe porque está está un restaurante grande allí, sí, claro, al lado del monje campero, exacto, que es del el cine Moré Dumbo, Compero, no sé está qué, el Dumbo, sí, exacto, pero una casa muy, muy linda, muy bella. ujú, Eh, entonces cada fin de semana, bueno, fin de semana en Chacaltaya, que la cabaña sí existía y que para mí era realmente una cosa bellísima, ¿no? sí, Estar a 5.000 y pico ujú, en un ambiente tan impresionante como el Huayna Potosí, mm, como el Tiquimani, como vistas sobre el Limani, en fin, y el mismo glaciar del Chacaltaya llegaba mucho más abajo de lo que llegaba en los años 80. sí, sí, Era mucho más interesante. mm, Entonces eso es el primer periodo, ¿no? ya. Pero entonces ahí en tu segunda llegada ¿qué es lo que ocurre para que te quedes? Bueno, ocurre que, bueno, quería hacer montaña después de los Alpes, ¿por qué no? Y los Andes, 6.000 metros, pucha, es más impresionante cuando se habla de altura. Sí, además que en los Alpes la mayoría de los grandes retos ya estaban Estaban hechos, realizados. sí, sí, estaban En realizados. cambio, Bolivia era Virgen, totalmente virgen. totalmente virgen. Es decir, se habían escalado muchas de las montañas, pero casi todo por Bueno, rutas muchas, ni normales. siquiera tantas, ¿no? Porque recuerdo que había entonces montañas que había sido escalada una o dos veces nomás. Ya, claro, sí. En particular en el Iampu, por Ajá. ejemplo, en esa zona del Iampu, Todo ese macizo. este macizo que es, yo creo, uno de los más bellos y más interesantes de Bolivia. Ajá. No es la Cordillera Blanca en el Perú, es cierto, pero son montañas muy interesantes, Ujú, con muy buena roca sí, y con itinerarios muy, muy, muy largos, ¿no? sí. Porque
en esa época, en ese entonces, en los años 70, para ir teníamos que tener unos 10 días, 15 días, claro. porque no había movilidad, no había nada, había que ir a pie. Ajá. Entonces todo eso hizo que pasando los meses me quedé y me hice muy amigos de todas esas personas del Club Andino y de Coco en particular, y él me incitaba a hacer más y más y más, así que pasé prácticamente 2 años haciendo solo eso, rutas nuevas, rutas nuevas, rutas nuevas. Ya. Y utilizábamos los planos de rutas hechas de las expediciones anteriores, porque Ajá. entonces se guardaba, había archivos, Ya. lo cual ya no existen. No existe, ¿no? Lamentablemente ya no hay archivos. Y en una temporada, en 2 meses, lográbamos hacer, no sé, unas 5 o 6 rutas nuevas en el Yampu, Ujú. una zona del Condoriri, en fin, o el Limani incluso. Ujú. Era escalada tras escaladas. Ya. Entonces, eso duró varios años que hemos hecho. Y bueno, tratábamos de hacer que sean más conocidas las montañas bolivianas, Ajá. lo cual era difícil porque no había comunicaciones como ahora. Sí, no, ¿No? no habían los medios que No hay había ahora, los ¿no? Sí. medios. Los periódicos, bueno, íbamos a los periódicos locales para decir hemos hecho eso, eh, pero en realidad Bueno, para la sociedad paseña de esa época debió de ser como noticias que venían de la luna, ¿no? más Porque, o menos. Había un paralelo incluso con los primeros escaladores en Chamaní, ¿no? ya, sí, claro, sí, me Con imagino, prácticamente 200 años de de diferencia. diferencia. Entonces lo que hemos hecho en Bolivia en esos años era lo que los grandes pioneros de esa época hacían en Europa, Ajá, en los años, en el siglo XVIII. en el siglo XVIII, sí. Era más o menos eso. Ajá, bien. De toda esta época, que en su mayoría has escalado con Coco Sánchez, Sí, ¿no? Es mucho, decir, mucho. las Y grandes primeras ascensiones han sí, sido con él. sí, ha sido un ser excepcional, Ya. excepcionalmente fuerte, resistente. Hemos tenido accidentes, problemas de, eh, de dificultades que nos limitaba por la falta de material Ujú. también. Entonces, en el cual hemos tomado muchos riesgos. Ujú. em, Y también he escalado mucho también con gente que venían de paso. Ya, sí. Eso ha hecho que durante esos años me dedique realmente a la montaña en tiempo pleno. Ya. Cuestión económica, se va a preguntar, pero no era tanto problema porque volví a Europa para trabajar Ujú. y con ese dinero como el cambio era muy favorable, sumamente favorable. Ya. Para los europeos, Bolivia era entonces un país donde la vida era prácticamente regalada, ¿no? Ujú. Claro. Sí. Por tanto, eh, me permitía hacer muchas cosas que la gente local no podía hacer por una cuestión de precio. Ya. Sí. De esa época, de las primeras grandes ascensiones que has hecho aquí en Bolivia, ¿tienes alguna historia particular, alguna ascensión particular que quieres Y compartirnos? la primera vez que fuimos eh, con alpinistas franceses, la primera vez fuimos a la cara oeste del Huayna Potosí, esa montaña que está al Ya. frente. Y en esos años era más hielo que nieve. Ya. Para escalar en nieve dura Ujú. es mucho más cómodo que hielo, Claro. donde obliga a tener mucho más resistencias en los pies por los Ajá. campones. Además, que los campones no eran tan modernos como, como, Como ahora. como ahora, ¿no? Ya. Con las puntas Sí. adelante, en fin, Ujú. que,
que obviamente permite tener una seguridad mayor de Ajá. equilibrio, etcétera, no. Entonces, fuimos a la Cala Oeste con la idea de hacer una directísima allí y por la cuestión de que mi compañero de cordada tenía problema de altura y no estaba muy bien entrenado, Él era en- francés. era francés, Ajá. sí. Entonces caímos. Cayeron. Sí, caímos en la parte izquierda del hielo colgado, ¿no? Así del glaciar colgante. Del glaciar colgante. Ujú. Allí, menos mal que no era más arriba, pero significan unos 200, 300 metros, ¿no? Ya. Eh, recuerdo muy bien que ha sido muy veloz, pero él tuvo problemas en las piernas. Yo me lastimé un poco, lo cual me quedé un tiempo sin poder hacer nada, Ujú. pero nos salvamos de un pelo, como se Uf, dice, ¿no? sí. Es realmente el último accidente real. Lo Ujú. demás son peligros potenciales Ya. con los cuales había que lidiar Ujú. técnicamente. Ujú. Ujú. Ya. Esa es una caída. Bueno, esta pared oeste sí es casi mítica, ¿no? Es mítica, yo creo, por En su la belleza, historia, por su cualidad sí, estética sí. Y además y que también digamos, el desarrollo del alpinismo, del deporte de montaña aquí en Bolivia, marca una cierta línea mm, entre la comunidad de montañistas, sí, sí. ¿no? Los que han hecho la pared oeste Ya pasan pasan a otra a la segunda categoría, fase, ¿no? Sí, ¿no? Los que no han absolutamente. hecho todavía, Sí, pues absolutamente. están en una categoría más baja, digamos. Y definitivamente lo escalamos el año 71. Tendría que ver, es de memoria, pero debe ser el año 71 en, en junio porque hacía mucho frío y ya con otros compañeros, ¿no? Éramos cuatro, Ujú. entonces en dos corradas y ahí hicimos la directa, La ¿no? directa. Ya. De la cara oeste del Huayna Potosí, que bueno, era buena, ¿no? Sí, Era muy buena, sí. tenía sus dificultades, salimos a la cumbre el mismo día durmiendo al pie de la pared. Durmiendo al pie de la pared. Para quienes hacen montaña se Sí, dan cuenta, ¿no? sí, sí, Mm, exacto, exacto. Tienes además otra historia épica también, donde perdiste tu dedo. sí, fue en el Yampu. Ajá. ¿Qué Un pasó clima, ahí? un clima muy, muy mal. Fue el último año que hicimos montaña con Ernesto y nos metimos prácticamente con muy poco material, no teníamos casi nada para dormir. Entonces, lo que había, los sleeping, las bolsas de dormir, no eran completas en esta Ya, época, eran solamente hasta aquí, ya hasta la cintura. hasta la cintura, eran de marca René de Maison. eh, y se suponía que la chamarra de pluma era su complemento. Claro. Ujú. No había tampoco esos protectores Mm. que teníamos y sí hemos encontrado muchísima nieve. Nos ha tomado una tormenta que duró prácticamente 2 días, lo cual es raro en Bolivia. Sí, En los Andes sí. no es muy común. No, no es muy No común, es la muy verdad. común. Los Andes bolivianos, claro. Sí, en los Andes Sí, bolivianos hablamos. y, y entonces hemos estado en un peligro potencial, no tanto por la dureza de la escalada, por la real dificultad, pero por el clima en una pared de la cual no podíamos volver hacia atrás por la cantidad de nieve que se había acumulado. acumulado
en la pared, Ya. ¿no? Era una pared de 1200 metros más o menos. Eh, y es una ruta que hemos terminado, pero muy difícilmente, Ujú. a la cumbre, ¿no? Ya. De Liyangpu. La hemos terminado muy difícilmente. Mm. Tuvimos que esperar en la cumbre 2 días que la nieve ya se disuelva para poder bajar, ¿no? Mm. En rappel. Ya. Sí, fue una locura realmente porque éramos solamente dos con muy poca comida y no teníamos nada para calentar agua. Sí. En esas Entonces, épocas, ¿no? Que sí, en esta realmente época, estabas, pero a tu suerte. sí, sí, íbamos a nuestra suerte. Mm. Realmente es el término exacto. Gracias, José. Y ¿Y qué pasó con el dedo? ¿Se congeló? sí, el dedo se me congeló, bueno, se me congeló en la pared, en realidad. Ya. Y como no teníamos buenos guantes, recuerdo, igual se escalaba con las manos desnudas, ¿no? Mm. También Mm. para poder sentir la roca. Claro. Y allí no podíamos, como dije, volver atrás y estuvimos en una fisura grande en la cual la tomábamos así que estaba congelada. Claro. Entonces era realmente muy, Muy muy frío. complicado Mm. y se me congeló la mano izquierda. Ya. Y de allí se me congeló los dedos y Mm. ese se rompió en la fisura. Se Se rompió. rompió en la fisura, sí. Uf. Así, clac. Pero congelado, o sea, como un hueso, Mm. lo mismo, lo mismo. Mm. Pero obviamente que no se siente tanto dolor ese rato, ¿no? Mm. Pero es después cuando se descongela. Sí, seguro. Ahí Seguro. sí que es terrible. Mm. Realmente, y nadie sabía cómo curar congelamientos Ya. en La Paz. No, Los seguro que hospitales no. no conocían eso, ¿no? Mm. No sabían cómo hacer. ¿Cuál era el El procedimiento? procedimiento, Mm. bueno, en fin, no se sabía. Entonces tuve que irme a Europa, Ah, ya. Ya. volver y ver cómo me podían tratar allí. Ujú. Pero salí bien, Mm. salí bien, lo cual me impulsó a hacer más Más. todavía. Y bueno, ¿cuál fue el punto en el que realmente decidiste quedarte aquí? Bueno, creo que como muchos es el encuentro con una boliviana, ¿no? Ajá. Ha sido el encuentro de mi primera esposa. Dije primera. Y, del cual nació mi primer hijo en Bolivia, Tibo. Entonces ya definitivamente tomé la decisión en lugar de ir, volver, Ya. ya quedarme, ¿no? Ujú, ujú. Esa es la Eso fue el época año también de del Peña Naira. a Peñanera, que es una época muy importante en mi vida. Allí conocí gente, muchos artistas bolivianos de mucho nivel, de mucho, mucho nivel, que lamentablemente, siendo Bolivia una pequeña ventana al mundo y no Ujú, tan importante como puede ser Brasil, Perú, ujú, Argentina, entonces muy poco se los conoce, pero un nivel artístico altísimo, ujú. altísimo. Entonces sí me asocié para tener una peña donde recibíamos también artistas a nivel internacionales. Y ahí Y conociste al gringo bandolero, que era Fabre. sí, Fabre, sí, Ujú. suizo, era muy simpático, era muy bueno, era el fin del grupo Los Jaeras, que son todo un mito en Bolivia, ¿no? Sí, los Intocable. Jairas, sí. Y creo todavía que no se debe tocar un grupo tan importante que ha sido para el desarrollo del folclore en Bolivia. En Bolivia. Lamentablemente, la memoria es muy corta. Ajá, sí. Podría decir que salvo el fútbol, todo es vano, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, no sabemos Mm. rescatar a toda esa gente. Sí.
no hemos sabido. La Peña Naira. Y lo mismo, ¿Administrabas la Peña yo Naira? administraba Ya. una época, Ajá. administré, y después ya quise volver a Argentina, y volví a Argentina por un periodo de Ya. 2 años. Fue el año en que Argentina estaba en su peor momento, ¿no? Sí. Antes de que pases a este tema, en Peña Naira, me imagino conociste también a Violeta Parra, Bueno, no ¿no? exactamente. Violeta Parra murió un poco antes, se Ah, suicidió, ya. mejor dicho, Sí. un poco antes, y había dejado, yo recuerdo que leí de su mano una carta al Ringo Fauri, Ajá. eh, que era Gracias a la vida. Ajá, gracias. Es la Claro. última canción, Sí. o una de las últimas, yo creo que fue la última canción Creo que que es ella la hizo, última. Sí. y seguramente la más emotiva. Ujú. Yo creo que tuvo en ese periodo Violeta, tuvo realmente un momento de mucha desesperación. Mm. No tanto, bueno, el amor era una parte, ¿no? del abandono, además que fue cruelmente traicionada, pero aparte de eso, creo que ya estaba mala. Mm. Violeta ya estaba mala Mm. en esa época. Ella en Naira vivía en un cuarto que estaba justo al frente de la peña, que hoy día lamentablemente ya no existe, pero que entonces sí tenía todavía la cama, recuerdo que tenía ropa que Mm. había dejado pensando volver, y no volvió porque se Mm. suicidó, ¿no? Ya. En un momento de, eh, de confusión emocional y de voluntad de terminar. Mm. Yo también. Sí, bueno, para nuestro público más joven, Peña Naira estaba donde está ahora el actual hostal, Exacto, Hostal Naira, exacto. ¿no? Pero yo quería decir que en Chile, Violeta Parra es una memoria muy candente Sí, todavía. es. Es muy fuerte, su Ajá. música todavía está muy respetada, Mm. muy tocada, y gracias a la vida, su último tema creo que ha dado la vuelta del mundo, Sí, seguro. ¿no? Sí. Ha sido tocado, es tan fuerte el tema, y eso, según lo que sé, ella escribió la primera parte en Bolivia, en, Ujú. en Peña Naira, Ajá. y el final lo hizo en Chile. Ya. Mm. Bueno, y nos contabas que después de ese periodo te fuiste a Argentina, en una época muy conflictiva para Muy la Argentina. conflictiva, De hecho, en la entonces, Guerra Sucia, ¿no? en la Guerra Sucia, sí, Mm. que yo he vivido de muy cerca, muy cerca. Eh, Tenía muy buenas relaciones con compañeros del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los cuales en su gran mayoría murieron, ¿no? Por los conocí con circunstancias familiares de los calchaquis, que era entonces un grupo casi paraguayo muy conocido en Francia, Ya. que han dejado muchos discos, Ajá. ¿no? Ya. Eh, y bueno, de relación en relación, conoce a mucha gente que era una juventud, en realidad Mm. llena de vida. Hemos vivido un momento muy complicado, y yo apoyé realmente en lo que podía, Ujú. porque fui un hombre siempre de izquierda, Ujú. pero no la izquierda de la cual hablamos hoy, que Sí, no es izquierda. no. Una izquierda natural, una izquierda que creía, que tenía convicciones, y que no era una izquierda que caía dentro de una fórmula del liberalismo ultra como vemos hoy, Mm. ¿no? Sí. Era una izquierda respetuosa Mm. que lamentablemente ya no existe. Mm. Se ha perdido tanto en mi país, en Francia, o en el continente donde he vivido años en Europa, como en América Latina. Ujú. No existe. Mm. Bien. Esa tu segunda vuelta, digamos, a la Argentina ya no fue para hacer montaña. No. Mm.
He ido realmente para hacer un trabajo político, Ya. sí, Mm, con con esa convicción, ¿no? ujú, Que siempre tuve y que todavía tengo, mm, pero he tomado mucha distancia intelectual. ujú, No significa que pudiera traicionar esas ideas en absoluto. ujú. Y bueno, retornando a Bolivia, estuviste muy involucrado en el desarrollo del turismo de aventura. Sí, El fue una, primer turismo de aventura en sí, Bolivia. exacto. Fue una parte muy interesante con Pierre Vernet, eh, con Jacques, con un grupo de franceses. Hemos decidido hacer una agencia de turismo de aventura Ujú, cuando no existía. Ha habido una agencia, la primera, con todo el valor que merece, que se llamaba Bolivia 6000, Ah, sí, un con español, Antonio Lora. El Orriaga, sí, Elorriaga, ¿no? sí. Que no quedaron, o sea, no perseveran, no han perseverado en ese camino. Nosotros fundamos Tawa justo en ese momento y decidimos abrir rutas, pero de turismo, Ujú, porque era todo virgen, absolutamente, como sí, la montaña lo era, sí. el turismo en Bolivia lo era. Ujú. Había agencias de turismo, pero de tipo clásico, que hacían más el lago Titicaca, en fin, Tipo que Crillón y Crion sí. Tours, eh, que era entonces la más importante, pero que Ujú, hacía solamente turismo muy clásico, ¿no? clásico. Entonces sí, era realmente el primer turismo de aventura que existió en Bolivia, somos Sí. nosotros. Recuerdo que hemos abierto muchas rutas de turismo, la mayoría de las rutas que ahora se hace, circuitos tanto en la selva como en el Surlipes, Ujú, las hemos abierto nosotros, sí, sí. ¿no? No, incluso en el lago. Es decir, la caminata que se hacía de Copacabana a la Isla del Sol, Ah, sí, ¿no? sí, la Que hemos a abierto pesar de que también, sí, ahora hay camino carretero y todo, sí. mucha gente sigue haciendo la caminata. Los mismos trekking. Sí, los Los mismos mismos trekking. trekking que iban de los Andes a la Amazonía los Exacto. hacía yo. Sí. La misma travesía a pie del Salar de Uyuni. He Ajá. visto un reportaje, un libro incluso no sé, hace un par de meses antes, donde está la historia, pero nos ha olvidado. Ujú, Se han olvidado que fuimos realmente nosotros que hemos abierto a pie, en particular yo con Pierre, que falleció también, Pierre Vernet. Hemos abierto, la primera vez hemos hecho la travesía a pie del Salar de Uyuni, ¿no? sí, ¿de dónde a dónde cruzaron? Hemos cruzado de las riberas del Salar, Del de, norte, norte a sur. eh, no de este a oeste, Ajá. de este a oeste, O ¿no? sea, como de Colchane Sí, de hacia, Colchani, partimos de ¿qué Colchani se para llama? Tawa llegar, también. no, no, más allá de Tawa. En Tawa después, o sea, en el pueblo, Sí. ¿ah? ¿Cómo se llama este pueblo? La memoria después del COVID. Sí, mi memoria está Sí, flaqueando sí, yo también realmente. no me acuerdo del pueblo que está más allá. Pero Ujú, eh, entonces hemos hecho esa travesía, eh, porque nadie cruzaba, no, nadie no, cruzaba. no, nadie cruzaba, no. Había una huella de camiones que entonces cruzaban, sí, Ya, pero a pie nadie, nadie. obviamente, Ujú. ¿no? Nadie. Lica, Lica, hasta Lica, ¿no? claro, sí. Hasta Lica. Entonces, y de Lica hemos seguido a pie cruzando el Salar de Cuyipasa Ajá, al norte. al norte, Ya, ¿no? Y volviendo hasta Toledo, ¿no? Más o menos. ya. Todo eso a pie. Y Todo eso a pie. sí, a pie. Y el Eso son Salar cuánto, 300, son, 350 sí, kilómetros. por lo menos, sí. Son- Lo cual significa unos 25, 30 días más o menos, ¿no? Ya.
porque parábamos para descansar, en fin. claro. Comprábamos comida en los pueblos o Ajá. comíamos en los pueblos que encontrábamos. Y eso también hicimos lo mismo, pero de Uyuni hasta el Hito Cajón, Ahí a pie, Tocajones, ya. para bajar a Chile, Ajá. ¿no? Sí, para San Pedro de Atacama. Exacto. Ya. Entonces ya hemos hecho a pie también las primeras veces, porque eran solamente entonces eh, eh, minas Azufre. de azufre, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo todavía porque la primera vez que fui a Los Lipes, no, la segunda vez en realidad fue contigo. Tú me llevaste. Sí, Tú conocías muy bien todos los caminos. En realidad no se conocían los caminos, porque no sé venía qué la vino. época de lluvia Sí, y los caminos desaparecían. sí, en las Solamente épocas habían de nieve, huellas o de nieve, de y nieve. solamente habían huellas que Mm, hacían o los mineros o los que buscaban leña, Leña, sí, sí, claro. eh, que casi hacen desaparecer a la... Las huellas, entonces con jeep de entonces, de esa Sí, época, claro, ¿recuerda? sí. Y los militares que giraban por aquí, entonces solamente habían huellas y la única manera de navegar en el lugar era conociendo las montañas. Sí, Entonces ver agarrabas una huella y empezabas a seguirla y de pronto los se iba a otro viejos lado volcanes, y mirabas el volcán para sí. retomar otra huella. Y si había neblina, como un periodo del año, entonces había que ir Claro, al olfato. sí, Era muy interesante. Hoy día ya ha perdido mucho de su encanto. claro, sí. No, la aventura ha desaparecido Y ha realmente. desaparecido, ¿no? Ujú. Porque se va con carpas y todo. Nosotros teníamos muy poco material. Dormíamos, sí, en bolsas de dormir, efectivamente, pero muchas veces afuera. Las carpas vinieron después, ¿no? Sí, sí. O dormíamos en las minas también, Ujú. ¿no? Que era muy interesante, minas que ya no Ya existen, no existen. ya no existen, porque el azufre ya en Bolivia no se explota No. prácticamente, ya no se explota, sino que en Chile, otro sector que hemos dejado a que lo haga Chile, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Lamentablemente. Eh, entonces fue un periodo muy intenso, porque después viajamos afuera. Viajamos, yo recuerdo que hacíamos también en Colombia, después en Patagonia, Ajá. después incluso en África. En África. En África hemos hecho también, ¿no? Yo no tanto, yo era más la cuestión América Latina. Ujú, Colombia hemos hecho trekking muy interesante. ujú. Eh, y no existía tampoco mucho turismo en Bogotá, era muy escaso. Ajá. Bueno, la violencia también, era Claro, un sí. periodo Sí. de violencia, ¿no? En Perú Colombia. no desarrollaron Sí, en Perú Cordillera Blanca. pero no tanto la Cordillera Blanca porque así era una rivalidad para la Cordillera Real. Sí, cierto. Y el Perú se hizo conocer más que todo por el Machu Picchu, Ujú, que era entonces, en los años 70, un, un destino que recién estaba saliendo al conocimiento público, ¿no? ujú, ujú. En el turismo recién, no tanto los americanos, que ellos sí tenían un turismo más constante, Ujú. pero a nivel europeo el turismo se desarrolló también un poco tarde en Europa, Ya, pero ya fue un fenómeno absolutamente extraordinario, ya. que duró, que duró hasta prácticamente hasta el COVID, ¿no? Sí, sí, Podemos exacto, decir sí, hasta el COVID, sí. que ahorita está muy bajo Ujú. el turismo. Eh, Fue en este periodo que empecé a interesarme a la Amazonía. Claro, con este desarrollo, Con ese después de la montaña, sí, conoces la paralelamente a la Amazonía y montaña, ya por los trekking que hacíamos entonces por todo el norte de La Paz, que es ujú, pura selva, una selva extraordinaria, muy bella, ¿no? Hacíamos de los Andes a la Amazonía, lo cual era muy, muy, muy interesante. ujú. Entonces ya también me dediqué a la Amazonía, a recorrer rutas que se hacía en los años 1920 con el ganado. Ah, ya, llevando ganado, Sí, o trayendo, ¿cómo? trayendo ganado. Trayendo del Perú, pero Ya, trayendo también del Brasil ya, o
sacando al Brasil, lo cual he hecho prácticamente todas esas antiguas rutas a pie, Ya. que eran sendas muy, muy borradas. Y después el Madidi, que es una, perdón, que es una de las zonas más bellas de la Amazonía boliviana, ¿no? El Madidi lo recomiendo, pero con mucho respeto. Es una zona todavía bastante virgen. Es una zona, sobre todo el Alto Madidi, ¿no? Mm. Toda la zona, Poixiamas, por todas esas zonas que la gente, el turismo no conoce y ojalá se quede así, perdón, lo he dicho. Eh, Hemos bajado, fuimos los primeros en bajar integralmente el río, que es muy largo. Lo hemos ¿Cuál es el bajado en Tuichi? balsa del río Madidi, Al río el Madidi. río Madidi, Ya. que nos hemos perdido en los, ¿cómo te conté? Creo que te conté, ¿no? Sí, me En contaste los que brazos del río en sí. época de lluvia. Y ahí hemos vivido realmente como salvaje. Mm. Y después me fui a vivir 3 años, el año 2000, después que estuve encarcelado en Estados Unidos, en Bolivia, por política. Eh, Me fui a vivir con una tribu Mm. en el río Yata, en el Beni, con los Chacobos, que es una tribu todavía relativamente grande, pero dentro de esa misma tribu existe núcleo nómadas. Ya. Son los últimos Los últimos núcleos nómadas. nómadas, sí, ya prácticamente ya no existe, ¿no? Mm. Eh, y entonces fui a vivir con ellos durante casi 3 años. 3 años. 3 años. Ya me fui del mundo. Mm. Me interné en la selva con ellos, vivíamos. Puede parecer un poco raro, ¿no? Hablando para un podcast, decir sí, pero así sucedió, Ajá. así sucedió. Y esa gente es increíblemente amistosa. Seguro. Eh, y ojalá que los misioneros no lleguen hasta allí, hasta ellos, porque a donde vayan destrozan el alma mater de la selva, Mm. lo destrozan. Pero yo tuve la suerte de convivir, cohabitar con esa gente, de viajar por toda la selva con ellos durante 3 años, viviendo de la pesca, de la caza, Mm. pero sin rifles. Sin rifles. Sí, no, nadie tenía Arco y rifles, flecha. arcos y flechas y Ajá. lanzas. Mm. Entonces he aprendido muchas cosas, lo cual me ha permitido hacer este libro, ¿no? Ah, sí. Pasemos ahora a este periodo que tienes, porque eh, has terminado un libro, pero lo vamos a hablar en un segundo. Hablemos de todos los libros que has editado. Tienes un montón de libros bajo Sí, tu... tengo muchos libros de foto porque me estimo fotógrafo profesional, me encanta la fotografía. Debo tener unos 15 libros de foto, ¿no? Ya. Pero como tú has visto, porque debes tener también algunos, Tengo algunos. son libros grandes, ¿no? Mm. De lujo, a color, full color, salvo uno que quise hacer en hilo blanco, pero eh, aquí es difícil, el negro blanco no tiene esta aceptación todavía. Eh, entonces hice muchos libros de foto y guías de alta montaña también, Sí. que son unas, En realidad casi las únicas guías de alta montaña de ¿qué Bolivia. existe? Sí. Sí, hice como unas 8 guías de montaña, Ujú. más uno sobre la historia del alpinismo, Mm. en Bolivia más que todo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no sé si aportó algo, ¿no? A la cultura de la montaña entre la juventud boliviana. Yo creo que frente al fútbol es un poco difícil competir. Eh, pero en algún día, yo no sé, dentro de esta otra generación, el joven se va a dar cuenta de lo que representa todas esas montañas, Ujú. toda esa selva. Y yo creo que va a ser un fenómeno totalmente nuevo Mm. que va a implicar el desarrollo de un turismo más respetuoso.
no digo ecológico porque es una palabra muy triada, que no significa nada, porque de igual manera se destroza, No, yo hablo de un turismo realmente muy respetuoso con la naturaleza, lo cual hemos perdido. Creemos, pero en realidad lo hemos perdido. No tenemos ese respeto. Entonces, volviendo a lo de la selva, pasando un poco de la montaña a la selva, yo amo la montaña, pero a mi edad ya es difícil. A los 75 años que ya he cumplido, yo creo que tengo que tener una visión más amplia. Y yo creo que la selva me ha dado esa dimensión, ¿no? Que yo nunca pensé tener esta pasión también, o revertir esta pasión de la montaña también sobre la selva, que es un mundo totalmente aparte, un mundo que Muy diferente. Diferente, no Muy solamente De diferente. mucha vida. Sí, claro, que en montaña vida no hay tanto, ¿no? A pesar de que sí, las piedras, sí, la naturaleza misma, pero la selva sobra de vida. Eh, se puede decir que sobra de vida, pero vivir en la selva no es fácil. No. No se puede decir, yo me voy con mi machete y voy a vivir de la selva. No, No. no es así. No. No es así. Yo soy un hombre efectivamente del machete y de la hamaca. Me encanta vivir en hamaca. Pero precisamente con esos chacobos, con ese núcleo chacobo, me ha permitido. Y otra cosa más, la experiencia que adquirí en la selva, creo que es una experiencia que muy pocos tienen en Bolivia, ¿no? Que es realmente tanto de la supervivencia en la selva, pero del conocimiento, del olfato por dónde salir de la selva, porque es un campo minado para salir. Sí. Es un campo complejo, todo se puede parecer, aunque todo sea diferente. Sí. Es la contradicción un poco de esa naturaleza que es vida, pero a la vez vivir allí no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. Bien. Me contaste hace poco de un episodio un poco doloroso que tuviste cuando te has despedido de la montaña. Sí, tuve que hacerlo. Fue la última montaña que yo fui al Illampu, que para mí es tan sagrada, el Illampu. Es una montaña ha sido tan especial para mí que me fui solo y me quedé en la sur del Illampu, ¿no? Fui con mis pioletes, con todo mi material, Solo. solo. Me fui y me fui a despedir, sabiendo que ya no podía hacer más, ¿no? Y para mí ha sido muy doloroso, ¿verdad? ¿Verdad? Tuve hasta las lágrimas. Eh, y tanto lo que ha representado para mí la montaña. En tu vida. Sí. ¿Qué ha sido la montaña, el montañismo en tu vida? La esencia, la sustancia, ha sido de donde he sacado fuerza. Ha sido una charla continua, una comunicación permanente. No quiero entrar en la mística, no. Simplemente que entendí muchas cosas de la vida. Yo puedo decir que después de haber vivido tanto y tantas cosas, puedo decir que me ha aportado mucho, mucho. Y este aporte es actualmente lo que me da la selva. Pero toda esa fortaleza que has ganado en la montaña, pues la has aplicado en la selva. Sí, ¿no? me ayudó Es mucho. decir, la fortaleza mental, psicológica. Mental, sí, de afrontar psicológica los y tal vez problemas. moral incluso, ¿no? Ajá. Porque es un todo. Es un todo, puede ser un poco
tonto hablar así, pero la gente de las ciudades no saben lo que se están perdiendo. Mm, Viven al lado y no se dan cuenta lo que es, mm, ¿no? sí. Viven del televisor, viven del celular, viven, en fin. Eh, yo trato de inculcar otra cosa a mis hijos. Mm, Es difícil, es salvo los complicado. más viejos, pero mi hija última, que es tan joven todavía, trato de inculcarle todo ese beneficio de la naturaleza. Ujú, ujú. Y bueno, y, y a través de la selva es que ha nacido tu interés, Sí, tal vez el deseo de que siempre has tenido de convertirte en escritor. sí, yo tengo, ¿cómo puede ser? Una ambición literaria que no soy tan buen escritor como los tantos que he leído, los cientos y cientos que he leído, que sean poetas, escritores, dramaturgos, en fin. Pero siempre ha sido una ambición y siempre quise terminar mi vida con una gran novela. Y yo creo que en este momento la he logrado. Sí, Son 4 tomos de una sola novela. En 4 tomos son como 1700 páginas, 1700. escritas durante 8 años. 8 años te ha Me ha tomado tomado escribir la biografía de... de un coronel, de un coronel muy interesante, un coronel británico, Percy Harrison Fawcett, pero le pedí permiso, ¿no? Ha muerto hace 100 años, Ujú. Ha desaparecido en ha realidad. desaparecido. Sí. Bueno, yo, por toda mi experiencia, yo creo que lo más probable es que haya fallecido, ¿no? Sí, claro. Sí. Me he permitido meterse en su piel y hablar a la primera persona. Ujú. O sea, es una biografía escrita en... No es solamente una bibliografía, en realidad yo tengo la extensión de su vida con la mía propia. Ya. Entonces, él ha vivido un momento muy difícil, en particular en la Primera Guerra Mundial en las Ujú, trincheras. Entonces, yo vivo esas trincheras de 1914 a 1918 ujú, y cuento lo que es morir en las trincheras, como lo que es matar y arriesgar, morir en cada rato, ¿no? ujú, Lo que es un asalto hacia los enemigos, ujú. supuestos enemigos. Pero sucedió cosas absolutamente extraordinarias. Por ejemplo, el año 1900, ya son más de 100 años, Ujú. el año 1900, eh, si no me equivoco, 16, el día de Navidad, hubo un encuentro entre los alemanes, enemigos, el día de Sí. Navidad, los franceses y los ingleses, Ujú, y festejaron juntos, ujú, cuando días antes se mataban. ujú. Y hablamos de millones de muertos. Sí. No hablamos de 100, 400.000, no, hablamos de 20 millones de muertos. Mm, Y ese día, sin la autorización de los oficiales, mm, se han juntado y han pasado juntos esa noche, mm, sin la autorización de sus altos mandos. mm, Ha sido una cosa absolutamente extraordinaria que nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. mm, Es un, es un momento absolutamente confesional. ujú. Es un momento donde se han comunicado, se han intercambiado comida cuando no se comía mucho en las trincheras porque la situación era sumamente difícil. Ujú, Eran trincheras del Somme, ujú, de Ypres, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, Fawcett, a través de mí, vive eso ujú, y yo a través de él me permito contar lo que sucedió ujú, durante esos 4 años de guerra, ujú. ¿no? En esos 4 años murieron 20 millones de Sí. personas.
¿Y lo cual no es poco. cuándo es que Fawcett llega a Latinoamérica? Y Porque no Fawcett, viene solamente a Bolivia, ¿no? Visita muchos países. sí, pero realmente su destino era Bolivia. Llega a Bolivia en 1906, Ya, 1906, a principio del siglo pasado. ya. Y viene para ser, era topógrafo, era militar, era entonces mayor del Ujú, ejército. Eh, Viene para ser las fronteras entre Brasil y Bolivia 3 años después de la guerra del Acre, ah, ya, ya. ¿no? Entonces, el gobierno boliviano, que era el gobierno Montes, Ismael Ujú, Montes, pide a, la, eh, a las instituciones británicas mandar una persona que sepa de topografía y que defina, en acuerdo con Brasil, esas fronteras. Entonces fue realmente el declic ujú, con el cual Fawcett conoce Bolivia y ujú, se queda hasta 1914 ujú, y hace cosas increíbles en la selva. ujú, Hace la exploración también del Madidi, hace la exploración del Río Verde, que ha sido lo más difícil en ese entonces, ujú. hace la exploración de los ríos entre Perú y Bolivia, pero hablamos en una época en que en Bolivia había tribus caníbales. Ajá, ya. Entonces tuve que investigar la historia 2 años seguidos antes de poder escribir lo que Fawcett no había escrito, Mm, pero que él ha vivido. mm, Y Fawcett, como todos los británicos, bueno, los europeos de alguna manera, tenía en esa época esa fantasía de las ciudades perdidas. mm, Y él se dedica luego a buscar esa ciudad perdida en Brasil. mm. Una especie de Paititi, pero era más una civilización perdida que efectivamente nos damos cuenta que existió. Existió, sí, claro, Es lo más increíble. sí. Entonces, el, el último tomo del libro es cuando con Fawcett, o sea, en la piel de Fawcett, me voy tras la ciudad perdida. Ujú, Entonces explico, y es de mucho peligro, ujú, ¿no? ya. Esos son los 4 tomos de ese libro que está en realidad terminado, que creemos que el primer tomo podría salir en la editorial Plural, Ujú, que es la mejor en Bolivia, ¿no? Eh, para el mes, ojalá, de marzo o abril de este año. excelente. Sí. Bueno, no hice publicidad, No, pero me imagino que pero es todos mi vamos a despedida estar de alguna manera. esperando que salga para leer estas Yo creo que va aventuras. a ser muy polémico. Ujú, Pues porque es un libro de aventura, de amor también, pero político-social, ya. muy fuerte sobre eh, cómo se pudo extinguir tantos indígenas Mm, en la época del caucho, mm, en Bolivia, ya, en Perú, en Colombia ujú, y en Brasil, ¿no? Cómo finalmente no tenemos el nombre, no tenemos la cantidad, no tenemos el nombre de las tribus que han sido matados, que han sido explotados, que han sido eh, eh, como que han, que han sido llevados de sus lugares para ser esclavos mm, y morir en el esclavagismo, ¿no? ujú, No tenemos la cantidad. mm, Y ni la iglesia ni los misioneros de hoy han pedido perdón por esa gente que han mm, sido tan explotados y que han matado sin piedad. mm, Y para ellos no hay perdón. ujú, Pero sí, ellos deberían pedir perdón. La iglesia boliviana tendría que pedir perdón. Entonces, allí yo desarrollo eso. ujú, No solamente lo explico en formato novela, ujú, pero muy duro, mm. porque es la realidad. Bien. Bueno. Ok, Alan,
Muchas gracias por No, al esta contrario. charla. Ha sido muy, muy interesante. Estamos realmente eh, esperando que salga el libro para leer, Va a salir. porque me imagino eh, en la novela se va a ver reflejada también tu vida. Es una mezcla de mi vida con sí, pero allí no hablo de montaña, porque Claro, es solo selva, es solo ¿no? selva. Y hay una combinación, ¿no? Ujú, Además hablo mucho de Fawcett, bueno, hablo a la primera persona, yo soy Fawcett en ese caso, ¿no? ujú, Pero también su experiencia con Churchill, ujú, por ejemplo, durante la primera guerra, con personalidades mundialmente conocidas hoy, ujú, ¿no? Porque los ha conocido. ujú, O sea, yo los he conocido ujú, 100 años atrás. ujú. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante a nivel histórico también porque son investigaciones, ¿no? Que dan la realidad de lo que sucedió desde 1906 a 1923. Es el periodo contado en esos 4 tomos. Ahí está. Con eso nos despediremos. Sí, excelente. Gracias, Alan. Bueno, eh, queridos amigos, aquí nos despedimos. Em, por favor, denos sus likes, suscríbanse, sigan eh, las redes de nuestro podcast, Voces de Montaña, que vamos a seguir presentando nuevos personajes realmente muy interesantes que han tenido sus actividades tanto de montaña, de selva, de desiertos, de aventura en nuestro país. Gracias, Alan. Gracias, José.